las limitaciones intelectuales de quien hoy nos toca como presidente. Es el discurso de un ignorante. El sindicalismo está dominado por una burocracia con fuertes intereses empresariales. El gobierno quiere quebrar al sindicalismo, quiere quebrar las organizaciones sindicales, quiere quebrar el derecho de huelga. Nuevo bloque de Meridiano 64. Argentina el año pasado transitó momentos de un descontento social y un desprecio por la política muy importantes. ¿Por qué la izquierda no pudo usufructuar esto? ¿Cuál es el análisis actual del gobierno de Javier Milei, la proyección a futuro, los jubilados, las inversiones, el RIGI? Para esto hemos invitado a dialogar a Jorge Altamira, un dirigente histórico de la izquierda, fue candidato a presidente de la Nación. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por este contacto con Meridiano 64. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bien, noches igualmente. bien. Un placer, Jorge, como todas las veces que lo hemos entrevistado. A ver, ¿qué pasa que la izquierda no termina de capitalizar el descontento de la sociedad para con la clase política, por la clase dirigente? Es una situación en desarrollo. Ahora estamos viviendo una experiencia con un gobierno derechista que ha provocado un hambreamiento fenomenal y que ha dado golpes muy fuertes a las libertades democráticas. Bueno, hay que atravesar esta experiencia y la atravesamos no de un modo pasivo, sino combatiendo, luchando, defendiendo nuestro programa y los grandes intereses de la población trabajadora. Así que es una situación en desarrollo. Lo importante en una corriente es qué protagonismo tiene en la actualidad. El protagonismo de los demás partidos es muy claro porque están ahí en el Parlamento y de alguna manera se las arreglan para votar los DNU del gobierno. Todavía está vigente el primer DNU, que es un golpe muy duro para los trabajadores, para la democracia sindical, etcétera. Y nosotros estamos en las fábricas, en lugares de trabajo, preparando una gran marcha federal universitaria, una marcha de la educación. Somos una fuerza motriz. Eso es lo que la ciudadanía tiene que tener presente en estas circunstancias. Que de hecho lo tuvo, ¿no? Con aquella marcha respaldando la universidad pública. Y bueno, ahí se mostró que la conducción oficial de esta marcha no obtuvo absolutamente nada. El gobierno quedó en sus 13 y han pasado de abril a ahora una cantidad muy grande de meses. El gobierno insiste en que va a vetar esta ley, por lo tanto es necesaria una dirección de este movimiento que sea mucho más consecuente, que aplique medidas más fuertes, porque está en juego pilares básicos. En el día de ayer ocurrió algo muy serio en materia universitaria, que es el colapso del financiamiento del Hospital de Clínicas en la ciudad de Buenos Aires, que es una columna vertebral de la salud. Cito el Hospital de Clínicas porque el Hospital de Clínicas pertenece a la Universidad de Buenos Aires. En Córdoba debe ocurrir lo mismo. Y obviamente la lucha está creciendo. Milei cae en las encuestas, según lo informan los encuestadores y los medios. Y bueno, se va desarrollando esta realidad política. Jorge, le cito un informe que presentó la colega Laura González, en la que Aerolíneas en los últimos años perdió 8.500 millones de dólares y que si uno sacaba la cuenta significaba unas 30 inversiones como las que ha publicitado la fábrica Renault acá en Córdoba de Santa Isabel, que va a empezar a producir una nueva camionetita a partir del año próximo. ¿Cómo ve esto? ¿Piensa que hay que darle una vuelta de tuerca a la situación de Aerolíneas para que no pierda tantos millones de dólares por año? Y, por ejemplo, esto se pueda volcar a otros lugares, como usted lo señalaba recién, como digamos, el colapso del presupuesto del Hospital de Clínicas de allá de Buenos Y no Aires. creo que la intención del gobierno sea volcar nada al colapso de la educación y de la salud, porque presentó
el presupuesto 2025, pero yo sobre aerolíneas le voy a decir lo mismo que le digo en general sobre la economía. Bien. Es necesario abrir los libros. Yo no sé si tienen esos 8 mil millones de dólares. Las cuentas del presupuesto nacional son completamente falsas. El gobierno se maneja con una completa discrecionalidad. Reparte números todos los días. Una vez dijo que teníamos un 54.000% de inflación, que era un cálculo completamente irracional que se le había ocurrido al presidente de la Nación. Hay que ver los números. Lo importante es que se abran todos los libros, que se vean los costos, que se vean muchas cosas. Por ejemplo, las aerolíneas internacionales también tienen déficit y lo compensan de una forma muy curiosa, que es que como manejan una caja muy importante, porque el pasajero paga en efectivo o con tarjeta casi inmediata a la compañía, invierten ese excedente en operaciones especulativas, particularmente las compañías europeas y norteamericanas, obtienen una gran ganancia en el mercado financiero y redondean las cuentas de esa manera. Ujú. Entonces, no hay que simplificar. Acá lo que ocurre con Aerolíneas Argentinas no tiene nada que ver con Aerolíneas Argentinas. El gobierno quiere quebrar al sindicalismo, quiere quebrar las organizaciones sindicales, quiere quebrar el derecho de huelga. El fenómeno de la unidad es secundario. El objetivo del gobierno es quebrar a la clase obrera. Eso lo ha manifestado con una claridad contundente durante 9 meses. Eso sí que no necesita mayor prueba. Le quería señalar respecto a lo que usted decía del 15.000% de inflación. Eso era una extrapolación de si se mantenía la inflación diaria que teníamos durante el mes de diciembre, durante 365 días se completaba ese 15.000%. ¿Y cuál es el rol del sindicalismo, Jorge, por estos días? Bueno, esa extrapolación era una provocación. Cualquier economista y cualquier persona de sentido común sabe que no se extrapola la inflación de un día. Además, la inflación de ese día la creó el mismo Milei con la devaluación que hizo en diciembre. Es un personaje siniestro el que tenemos como presidente. Ahora, el sindicalismo oficial está colaborando con el gobierno, indudablemente, porque no ha presentado ninguna resistencia. Por ejemplo, ¿qué apoyo le está dando a Aerolíneas, a los trabajadores de Aerolíneas? No le está dando ningún tipo de apoyo. ¿Qué apoyo ha dado a la lucha contra los vetos? Fueron ahí a Plaza Congreso un grupo, se fue antes de finalizar la marcha, fue puramente gestual, una cosa realmente vergonzosa. El sindicalismo está dominado por una burocracia con fuertes intereses empresariales. Por lo tanto, es una burocracia que cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea la crisis, sus problemas sociales, los de ella, los tiene arreglados y no quiere comprometerlos. Entonces, por ejemplo, puede permitir que haya una ofensiva tan dramática en materia de despidos, le digo, por ejemplo, en la industria del neumático, en la industria metalúrgica, y se desinteresa. Los intereses de la burocracia sindical son ajenos a los intereses de los trabajadores. Con lo cual, la pregunta suya lleva a algo muy interesante, que en medio de esta crisis económica, financiera, en medio de este derrumbe, ahora Caputo acaba de emitir un decreto para hacer una negociación usuraria con la deuda externa porque no hay nadie que le preste un mango. En medio de toda esta crisis, también está la crisis del movimiento obrero y del sindicalismo. Y ahí el rol de la izquierda es muy importante. Por ejemplo, nosotros denunciamos, en los términos que he hecho recién, denunciamos esta situación. Una parte de la izquierda va detrás de la burocracia sindical. Y volviendo a una inquietud suya del principio, este es un elemento negativo para el desarrollo de esos sectores de izquierda, por lo menos. Es necesario decirle al movimiento obrero que no puede contar con la burocracia sindical y que frente a cada desafío que tenga que ver con sus intereses materiales, con el empleo, con el salario, con la atención de la obra social, debe buscar formas de organización que le permitan a la masa de los trabajadores hacer valer
su propia posición, porque la burocracia sindical está completamente entregada. Es que, claro, Jorge, naturalmente ahí venía la pregunta, le cito el ejemplo. Hay trabajadores sindicalizados que están rasguñando la línea de la indigencia, no de la pobreza, que no tienen prácticamente ninguna cobertura de salud. Entonces, si se ve atacada la posibilidad de sindicalizar, si se ve atacada la posibilidad de una obra social de salud, genuinamente nadie la va a salir a defender porque no tiene existencia. A ver, este sindicato que yo tengo me hizo ser indigente o me hizo estar muy metido en la pobreza, mientras los muchachos tienen vehículos de alta gama, tienen viajes al extranjero, tienen vuelos y diversas cosas que llevan a la destrucción de ese ideal que era o que fue en algún momento. No, la burocracia sindical, esta degeneración de los sindicatos, es internacional, es mundial. Es una capa privilegiada que todos los gobiernos del mundo alimentan, este gobierno también, porque les sirve para provocar este resultado que usted acaba de señalar. Es muy importante, no existiría burocracia sindical si los gobiernos y el Estado, que es capitalista, que no es obrero, no hiciera de todo para mantenerlos en la cabeza de los sindicatos. Y ahí todas las leyes que se han ido dictando aseguran eso. Por ejemplo, usted va a un conflicto y el Ministerio de Trabajo, que hoy es una Secretaría de Trabajo, que encabeza un hombre de Techín, la Secretaría de Trabajo la encabeza un hombre de Techín, pero entre el primer conflicto le declara una conciliación obligatoria y obliga a todo el mundo a retroceder en función de quién, de los intereses empresariales. Es una construcción muy antigua en Argentina, pero también a nivel internacional, para convertir a los sindicatos en un instrumento del Estado y de las patronales, y no como fue en su origen, un instrumento de resistencia, de progreso, del movimiento obrero. Yo subrayo esta crisis. Y nuestra corriente político-obrera la señala insistentemente porque solo cuando los trabajadores más activos adviertan la inmensidad de toda esta crisis y entren a discutir cómo salir de ella, vamos a poder dar pasos muy importantes, digamos, en esa orientación. Ustedes en Córdoba, históricamente, me refiero a través de décadas, han producido muchas alternativas a la burocracia sindical. Y por eso Córdoba quedó como un ejemplo y sigue siendo un ejemplo en esos aspectos. Por ejemplo, ahí el sindicato docente de la ciudad de Córdoba es muy activo en la defensa de los intereses de los educadores docentes, de los educadores cordobeses, pero y usted contrástelo con lo que está haciendo Cetera, con lo que está haciendo bueno, simplemente ha hundido en forma impresionante. Sí, respecto a lo que usted dice, los docentes de Córdoba, le adelanto que no les alcanza ni para comprarse un par de medias con lo que ganan en un día de trabajo, ¿eh? Bueno, usted se da cuenta que es terrible. Lo que ocurre también es que es un sindicato aislado, pero de todos modos se enfrenta a este problema, digamos, de conjunto. Es interesante porque el gobierno de Milei se diferencia de otros gobiernos en que no acusa recibo de huelgas, casi diría que las fomenta, en la idea de que él entiende o las quiere aprovechar para desprestigiar a los trabajadores y levantar los laureles o el poder político de una camarilla. Milei es una camarilla con Patricia Bullrich, que están dirigidos a una fuerte represión. Entonces los sindicatos de Córdoba, permítame le cierro, si advierten, digamos, esto, tienen que tomar una iniciativa, por ejemplo, llamando a un congreso de otros sindicatos que se mueven en una línea de lucha, por ejemplo, el sindicato de Entre Ríos, por ejemplo, los autoconvocados docentes de Tucumán. Es decir, todo tiene una respuesta y todo tiene una salida. Está bloqueada, digamos, porque hay una crisis en esta situación y porque el sindicalismo, tomado en su conjunto, está en manos de una burocracia
que sirve a las patronales, es funcional a Milei. No ha hecho absolutamente nada por defender, por ejemplo, la lucha contra el veto a la ley universitaria, a los jubilados. Naturalmente que no, Jorge. De hecho, estuvieron durante todo el gobierno de Cristina y Alberto sin hacer paro. Quiero cambiar de tema y llevarlo al discurso de Milei ante la ONU y este cambio de posicionamiento de nuestro país. Mira, hay dos cosas que yo señalaría en el discurso. Primero, un problema político muy serio. Y segundo, las limitaciones intelectuales de quien hoy nos toca como presidente. El aspecto político muy serio es que ha alineado a Argentina en la guerra mundial. Con el apoyo al sionismo y con el apoyo a la OTAN en Ucrania, ha colocado a la Argentina en la cadena de dos guerras terribles. Él apoya al sionismo en medio de masacres fenomenales. Y no solo eso, sino que en el plan del gobierno, que se votó en el Congreso, figura la privatización de fabricaciones militares para que Argentina produzca municiones para Zelensky y produzca artillería para Zelensky. Es decir, lo grave del discurso de ayer es que nos coloca dentro de la guerra. Esto es lo absolutamente grave. El abandono de la neutralidad se refiere. No, el haber adherido. Yo no soy neutral. Yo creo que los países no tienen que ser neutrales, tienen que apoyar las causas justas. No se trata de elegir, de decir me quedo en el medio en un enfrentamiento entre dos que no responden a mis intereses. Se trata de promover los intereses de la humanidad. La guerra es una violación de la humanidad, de la vida. Se está matando gente en forma impune. En cada bombardeo de Israel puede ser que muera alguien que está combatiendo y de paso mata a 40 mujeres y 60 chicos. Es una masacre. Él ha alineado ayer a Argentina en el campo de la guerra. No lo ha alineado ayer lo ha ratificado. Ahora, cuando se trata del discurso como tal, es el discurso de un ignorante. Porque la neutralidad argentina, que él dijo que es histórica, es verdad que es histórica, es la neutralidad de los predecesores que él elogia. Roca, Avellaneda, Alberdi. ¿Por qué? Porque la oligarquía argentina siempre fue neutral ante la invasión política, ante la presión política de Estados Unidos, porque respondía a los intereses de Inglaterra. Entonces eligió el neutralismo como una forma de preservar la relación con Inglaterra, y por eso en dos guerras mundiales se declaró neutral. ¿Para qué? Para seguir vendiéndole carne y trigo a Inglaterra. Eso era el objetivo de la neutralidad. Por lo tanto, él denunció ayer el neutralismo de todos los presidentes y antiguos dirigentes de este país que él apoya, que él dice que en aquel momento Argentina era una potencia. Por lo tanto, es un ignorante, no sabe lo que está hablando. Y esa característica se repite constantemente cuando hay un discurso económico, etc. Esto que estoy diciendo ahora es como para aportar un elemento a la comprensión de lo que ha sido la neutralidad argentina, digamos, en una gran cantidad de tiempo. No es que haya sido un fenómeno popular, sino un fenómeno oligárquico, pero no me quiero ir del primer punto. El alineamiento con la OTAN y el alineamiento con el sionismo en lo que constituye abiertamente una guerra mundial. ¿Tiene temor de que se produzca una tercera, Altamira? Esto que estamos viviendo es una tercera guerra. Mire, le voy a comentar lo siguiente. A raíz de estos bombardeos que hace Ucrania a Rusia, Putin dijo que iba a tomar represalias, etc. Y que iba a tomar represalias sobre territorios de la OTAN que no son Ucrania, porque a Ucrania ya la está bombardeando ahora. No sería una novedad el bombardeo a Ucrania. Entre los territorios que cita figura las Islas Malvinas, que son un protectorado de la OTAN en el Atlántico Sur. Es muy grave lo que está haciendo Milei. Argentina no tiene que estar en esta guerra, sino que tiene que luchar por por la terminación de estas dos guerras. Tiene que formar un bloque poderoso
que diga basta de masacres, primero la vida. Esperemos que así sea. Jorge, ha sido un gusto esta conversación con usted. Cuando venga para nuestra ciudad, tiene las puertas abiertas para nuestro programa. Le agradezco mucho y le agradezco su entrevista. Gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, era Jorge Altamira. Nosotros nos despedimos hasta la próxima. Siga compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.